Este miércoles de la segunda semana de Pascua nos presenta el libro de los apóstoles, el de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 5, cómo empezó la persecución contra los primeros apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, obviamente la orden del ángel, se fueron de madrugada al templo y ahí pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias de la cárcel no los hallaron y regresaron a informar. Claro, el ángel ya los había liberado. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Miren, hermanos, aquí vemos los testarudos, los necios, que son estos hipócritas sumos sacerdotes del templo. Es verdad que en las 7 palabras de la cruz nuestro Señor dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero ahora sí saben lo que hacen. Ahora sí ya saben lo que hacen. Porque ellos debieron haber visto que era un milagro. Si los guardias estaban en sus puestos, tenía que haber sido un milagro que ellos hubieran sido liberados de la cárcel. Esto no es primera vez que lo vemos. Recordemos más adelante, un ángel llega a salvar a San Pedro de la cárcel. Y lo mismo, las puertas de la cárcel se abren solas. Y también sucedió también con un gran santo, en San Jerónimo Emiliani. Él llevaba una vida del mundo. Estoy hablando de hace unos 500 años. Entonces, él llevaba una vida del mundo en Italia. Y perdió la guerra y lo encerraron los vencedores en su propio castillo. En Italia, hablo del norte de Italia. Y recuerdo cuando leí su biografía, le decía a un soldado cuando lo encierra en la cárcel de su propio castillo: hasta aquí llegó tu gloria. No, ahí empezaba su gloria, porque efectivamente el estar en la cárcel le sirvió para meditar en su mala vida. Y tuvo una visión de la Virgen María, ¿sí? Y la Virgen María le abrió las puertas de la cárcel, igual que sucedió hoy, igual que sucedió con San Pedro. Dice que se abrieron solas las puertas de la cárcel, se le cayeron solas las cadenas, y dice que todos los soldados enemigos que estaban cuidando le dio un sueño, pero un sueño de aquellos que no pueden despertar, y él pudo salir. Entonces no es primera vez que Dios vemos. Dios siempre tiene una manera de salvar a sus elegidos, pero no solo salvarlos porque sí, porque de la misma manera, ¿para qué los salvó? Para que se pusieran a predicar. Aquí dice: y el ángel les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. No solo los libros para que ya sigan con su vida anterior, no, para que ahora vayan a predicar. Y de hecho San Jerónimo Emiliani fue también a trabajar por el reino de Dios, rescatando niños que habían sido huérfanos por las guerras. Ahora las obras de San Jerónimo Emiliani están extendidas por todo el mundo. O sea, sí, Dios nos salva, Dios nos saca del problema en que estamos, pero para que trabajemos para Él, por eso es. Entonces, hermanos, y por eso el Salmo nos habla de bendecir. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Proclamemos la grandeza del Señor, confía en el Señor. Miren lo que dice este Salmo maravilloso 33. Confía en el Señor y saltarás de gusto, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de sus angustias. Quiero aclarar que no pensemos solo en los pobres económicamente. Cuando en el Evangelio y en el Antiguo Testamento se habla de los pobres, son los que son sencillos, humildes. No estamos hablando de aquellos que son pobres económicamente. Puede ser que sí. Lo que sucede, hermanos, es que en esa época los más desfavorecidos de todos eran los pobres económicamente. Pero hay muchas clases de pobreza, hermanos, y hay muchas clases de necesitados. Entonces, hermanos, y en el Evangelio de hoy hay algo que es muy importante aclarar. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca. ¡Ay, qué fácil! Y en algunas sectas dicen eso. ¡Qué fácil me la ponen! Entonces lo único que tengo que hacer es creer en Él, porque aquí dice: todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¡Ah, qué bonito!
Momento, es que no agarremos pedacitos de la Biblia que nos convienen, leámoslo todo. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz, Jesús es la luz, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Para aquellos que dicen que las obras no cuentan. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están bien hechas según Dios. Entonces no es solo creer en Jesús, sino hacer obras buenas para Él. Hacer obras buenas para Él, para que Dios se sienta satisfecho de nosotros. Entonces no es solo creer, es hacer obras buenas. Por eso no hay que leer solo pedacitos de la Biblia. Leamos el capítulo completo. Estamos leyendo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Entonces, hermanos, no siempre las cárceles en las que estamos van a ser con barrotes así de hierro. En el sentido de una cárcel puede ser un problema que parece no tener solución, una enfermedad, un problema familiar, falta de trabajo. Esas prisiones de las que Dios nos quiere salvar pueden tener muchas maneras, muchas formas. Pero, y va a llegar, tal vez no en esta manera, pero de muchas maneras, y lo digo por experiencia, Dios nos va a salvar de la situación que estamos. Pero ¿qué vamos a hacer después? Nos vamos a quedar igual, como los malagradecidos, que reciben tanto de Dios, y conozco mucha gente así, reciben de Dios pero nunca hacen nada por Él. Entonces, yo reconozco a una persona que era de la teología de la prosperidad. ¿Saben qué me decía? Miren, eso es justificar la pereza. Es que como Dios es todopoderoso, Él no necesita de nosotros, entonces no hay que hacer nada para Él. No, Señor, no es así, porque aquí habla que hay que hacer obras. Aquí lo dice bien claro, hay que hacer obras para Dios nuestro Señor, para servirlo a Él. Entonces, hermanos, pues Dios, si no es que ya lo hizo, lo va a hacer. Claro que usted, hermano, lo va a saber, usted, hermano, lo va a sacar de esa situación. Pero ¿qué viene? ¿Qué sigue? Trabajar para Él, dar testimonio, hablar de Él, de lo grande que Él es, como dice ese maravilloso salmo de hoy. Entonces, hermanos, pues, deseo a todos un muy feliz miércoles de la segunda semana de Pascua.